Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy volvemos a tener de invitada a una de mis favoritas, a Leila Guerriero. ¿Cómo estás, Leila? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Te agradezco que tengas un rato para charlar conmigo, que sé que además andas un poco congestionada, así que te agradezco el esfuerzo de grabar en podcast. No, por favor. Parece que la congestión es el signo de la época, o por lo menos el signo de este año. Nunca me he congestionado tanto como este año. Después de no haberme enfermado de nada durante mucho tiempo. Pero bueno. Que quería hablar contigo porque hace muy poco, hace menos de un mes, me topé con una historia que habías escrito tú que se llama La dificultad del fantasma. Y lo que hice fue, la imprimí, me lo encuaderné y me fui al Retiro a dar una vuelta y a leerme el librito, pues son 50 páginas más o menos, y lo he disfrutado muchísimo, Leila, te diré. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hiciste el texto ese está en la web, en la página de la Fundación Finestres, pero lo hiciste el libro físico, imagino que antes que nadie, si es que alguna vez llega a existir en libro físico. Así que nada, bueno, muchas gracias. Fue un trabajo duro, pero súper, súper grato hacer ese texto sobre la estadía de Truman Capote en la Costa Brava para escribir a sangre fría, cosa que muchos ignoran, ¿no? Que lo escribió ahí. En principio uno diría, bueno, ¿dónde escribió Truman Capote a sangre fría? Y bueno, uno se imagina que lo escribió en Estados Unidos, en Nueva York o en algún sitio así, pero no, resulta que fue en España. Sí, yo tampoco tenía muy claro eso, pero cuentas un poco cómo es el origen de escribir esta historia, ¿no? Que te fuiste a la residencia literaria Finestras y estuviste ahí ¿cuánto tiempo? Mira, estuve un mes y medio, porque si bien la idea, yo difícilmente puedo escribir un texto tan largo fuera de mi estudio, digamos, de mi casa en Buenos Aires, pero toda la tarea de investigación y reporteo, obviamente, había que hacerla allí. La Fundación Finestras funciona en una de las casas en las cuales Capote alquiló en la Costa Brava, muy cerca de Palamos, eh, y estuve, digamos, reporteando, hablando con gente, investigando, eh, recorriendo un poco el sitio por el que él pasó una buena temporada. Perdón, estuvo 3 años prácticamente en España, no todo el tiempo en esta casa, pero sí en esa zona escribiendo, y en un momento tuvo la mala idea, según él, no según yo, por insistencia de su pareja, Jack Dunphy en ese momento, y durante mucho tiempo más, de ir a Córcega, donde se topó en la alta temporada con muchísimos turistas, le robaron un sobre con $500, lo pasó muy mal y volvió más rápido que volando a la Costa Brava. Así que eso, estuve un mes y medio entre abril y mayo de este año. Casi digo el año pasado, porque parece que hubieran pasado muchísimos meses desde entonces, pero fue este año. Del curso escolar anterior, ¿no? Que todos a veces lo seguimos midiendo en cursos escolares, ¿no? El año pasado. Y sí, pero además es muy interesante porque el texto un poco hablas de ese fantasma, ¿no? De Truman Capote que tuvo ese paso por la Costa Brava y que tampoco ni mucha gente lo sabe, ni mucha gente lo recuerda y tú vas detrás de ese fantasma un poco intentando rescatar restos de ese naufragio, ¿no? De un poco que se ha quedado ahí sin que nadie recuerde, sin que haya mucho documento y te va costando. Me hace gracia como también me gusta porque se mezcla también con un poco el ensayo personal, ¿no? Hablas del proceso de escribir, de vivir en una residencia literaria con otros autores,
de tu cómo vos sales a correr, y entonces me gusta esa mezcla de temas. Sí, la verdad es que la primera pregunta que me hice cuando me propusieron hacer esto desde Finestras, me lo propuso el director de la residencia literaria, eh, Nicolás Botero, incluso antes de que la residencia literaria estuviera oficialmente en marcha, digamos, la idea era producir y publicar este texto en septiembre, que fue cuando oficialmente se inauguró la residencia. Lo primero que pensé fue que 1962, que fue el último año que vivió Capote allí, no es un año tan lejano, pero que me iba a resultar muy difícil recoger testimonios, porque la gente que se relacionó con Capote allí en esos años, que sobre todo se relacionó de una manera, como te diría, desde el punto de vista de los servicios, o sea, gente que trabajó para él, ¿no? Como casero, como cocinera, etcétera, etcétera. Ya era gente o muy mayor o que había fallecido, y en el caso de que eso no hubiera sucedido, eh, eran personas que tenían un trato bastante limitado con Capote. Quiero decir, ellos no hablaban español, no hablaban inglés, Capote no hablaba español, la comunicación seguramente deduje que iba a ser bastante trabada, y por otra parte casi solo relacionada no con lo que él estaba escribiendo o haciendo, sino con las cosas cotidianas, digamos. Eh, y me llamó mucho la atención que, por lo que pude ver antes de ir, eh, recién en los últimos años, pero muy recientemente, te diría hace 5 años o por ahí, se empezó como a recuperar en la zona el recuerdo de que Capote había estado allí y había escrito nada menos que la que se considera, eh, bueno, una obra de enorme calado en su obra, ¿no? Y Capote también es uno de los autores más importantes de habla inglesa, con lo cual me preparaba un poco para ir caminando en un territorio muy, muy evanescente. Eh, y mis intentos de encontrar a ese fantasma por momentos, como habrás leído en el texto, son un poco absurdos. Por momentos me topo con la reiteración de las mismas 3 o 4 anécdotas de siempre en personas que han sido entrevistadas antes por algunos medios locales, digamos, con mucha leyenda construida en torno a la figura de Capote, cosas bastante inverosímiles, como que Capote hacía fiestas con muchachitos de la zona y todo eso. Imagínate, en pleno franquismo, un escritor norteamericano que además se había ido desde Estados Unidos casi en una especie de exilio obligado, no político, sino Mm. buscando tranquilidad para escapar de las fiestas de Nueva York y todo eso. Entonces, esta mezcla un poco explosiva de estas imposibilidades de encontrar datos concretos, certeros, verosímiles, chequeables, me ponía en un terreno complicado como periodista, porque bueno, aparte digo, yo soy periodista, no invento, averiguo, eh, pero estando allí en esa casa que es absolutamente maravillosa, eh, encontré también algunos puntos en común con el oficio de escribir, ¿no? De las cosas que, leyendo las cartas de Capote, por supuesto uno lee un montón de material, no solo a sangre fría y no solo me apoyé en los testimonios de las personas que estaban allí en Palamos, sino también en una gran cantidad de material bibliográfico, la biografía de Capote, de Gerard Clark, etcétera. Y fui leyendo un poco como entre líneas, ¿no? Gerard Clark, por ejemplo, que es el biógrafo de Capote, le dedica como 3 párrafos a la estancia de Capote en la Costa Brava, como si hubiera sido un detalle en su vida, siendo que no solo salió de ahí con una obra impresionante, sino que también fue allí donde sufrió todos los embates y las contradicciones y las paradojas que para él implicaba estar escribiendo un libro en el cual el final que necesitaba consistía en que tenían que ejecutar en Estados Unidos a 2 personas que habían matado a una familia,
dos personas con las cuales él mantenía una relación asidua, afable y hasta se han deslizado hipótesis amorosas con uno de ellos, con lo cual, digo, no le pasó poca cosa en la Costa Brava y sin embargo no quedaban muchos registros. Entonces por ahí viene un poco la idea del fantasma, de lo evanescente y la intromisión en el texto de la voz narrativa en primera persona, ¿no? Que va contando un poco las dificultades que encontrar algo sólido le producen. Mm, sí, hay una frase que sale en lo que has escrito que dice, todos han muerto y los que no han muerto no recuerdan y los que recuerdan suman decoración, ¿no? A la hora de encontrar, seguir ese rastro del fantasma de Capote, lo difícil que era y pues como a veces en busca de esas huellas te encontrabas otras cosas interesantes, ¿no? O cómo te ibas chocando con un muro. Me hacía gracia, por ejemplo, que había una especie como de debate sobre a qué pastelería iba Truman Capote, ¿no? Había como dos, ¿no? Y entonces había como mucho mito con que había ido a una cuando realmente había ido a otra a comprar ginebra y aceitunas y no sé qué. Me hacía mucha gracia eso de las pastelerías. Sí, era la guerra de las pastelerías, pero bueno, por supuesto, digamos, la gente también se reía un poco de esa situación. Las pastelerías son la pastelería Samsó, que ya no existe, que era una pastelería eh, muy conocida, pero vive la hija del señor Samsó, que es Conchita Samsó, a quien pude entrevistar, y que vive justamente encima del edificio donde estaba la pastelería. Pero las guías, o sea, en Palamos organizaron una especie de ruta de Capote eh, que no está siempre activa, que funciona a veces en temporada alta, digamos. Y como me decía una persona que era funcionaria pública, bueno, como que es muy difícil hacer una ruta intensa, interesante, con cosas que ya no están. O sea, llevan a la gente a decir, aquí estaba la oficina de correos a la que venía Capote, pero ya no está. Aquí estaba la pastelería a la que venía Capote, pero ya no está. Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. Eh, Entonces, me contaban las personas que trabajaban, creo que debo decir, en la pastelería Colboni, porque me parece que decidieron jubilarse y cerrarla en el verano español de este año. eh, me decían con mucha simpatía que algunos contingentes que recorrían Palamó se detenían delante de la pastelería esta, la Colboni, y les decían que allí iba Capote a comprar este brazo de reina y otras exquisiteces que tienen ellos. Eh, y esta mujer se acordaba, porque era muy pequeña cuando Capote estaba allí, pero claro, era una figura muy florida Capote, digamos. Cualquiera que haya Mm, visto en alguna entrevista o que lo haya escuchado hablar sabe que no pasaba desapercibido. Además era un hombre muy valiente, él nunca ocultó su homosexualidad, o sea, siempre fue mm, muy arrojado, muy explícito y muy bien con esto. Usaba una ropa muy particular, etcétera. Este, y que esta mujer cuando ve esos contingentes, bueno, se asombra un poco porque, digamos, les estén contando que allí iba Capote porque no iba. Y después había otra de las entrevistadas que fue fabulosa porque su restaurante, el María de Cadaqués, figura también en esa ruta de Capote como un lugar al cual Capote iba a comer. Y ella dice que discutieron un poco eso internamente en la familia y ella le preguntó a sus padres, que podían tener memoria de esto, si recordaban haber visto a Capote. Y los padres le decían, realmente no. O sea, no nos recordamos que viniera acá en absoluto. Pero ella, cuando la gente llega y le pregunta si ahí cenaba Capote o almorzaba Capote, les dice que sí, porque, porque me decía de una manera muy simpática, mira, imagínate, tú vienes hablando en inglés del Quinto sí. Pino al restaurante donde se supone que cenó Capote y vengo yo y te digo, pues no, y eres fanático de Capote. Yo les digo que sí, que vivan felices con su propio cuento. Exacto. Entonces, Así se construyen las historias, ¿no? Y poco a poco va diciendo lo que comía, lo que pedía, y así poco a poco se va creciendo el mito. Sí. claro, totalmente. O sea, faltaba, sí, que dijera cuánto le costaban las cenas, qué ropa llevaba puesta y todo, pero también eso, desde el punto de vista, digamos, como de la información, es un guiño al lector en un punto diciéndole, cuidado porque, digamos, aquí hay un montón de mitos y un montón de historias montadas sobre historias, en parte también por el natural hecho de que pasaron décadas desde entonces y aquel que haya tenido algún recuerdo
a lo mejor lo ha contado, empezaba a contar levemente distinto y viste, la memoria distorsiona mucho, eh, y al final uno termina contando, cristalizando una historia muy distinta a lo que fue o más o menos distinta a lo que fue la realidad, y termina creyéndola, y eso termina siendo como la versión oficial de algo, ¿no? Mm, mm. Y respecto a lo que decías de la figura de Truman Capote, él mismo decía de él, ¿no? Que tenía el tamaño de una escopeta y hacía el mismo ruido. Sí, sí, era un hombre bajo, muy bajo, muy bajito realmente, con unas proporciones. mm, es bastante raro cuando ves las fotos de Capote a lo largo del tiempo. Las primeras fotos, de hecho, hay una de las fotos que fue muy escandalosa, que se publicó. Él era como un geniecillo de las letras americanas desde muy joven, desde los veintipocos años, cuando publicó su primer libro, y allí en la solapa se publicó la típica foto de autor, pero el detalle es que él estaba rubio y muy hermoso, eh, digamos, recostado sobre una especie de cheslong o sofá, y fue una foto que armó mucho revuelo. Bueno, eran no eran ni siquiera, hace Mm, muchísimos años atrás, eh, todo era un poco más pacato, ¿no? Entonces como se criticó un poco la lubricidad, digamos, del autor posando allí. Y Capote decía, yo solo me tumbé y miré a la cámara, no hice más que mm, eso. Pero es muy curioso cómo después, con los años, eh, digamos, Capote empezó, ya grande, un consumo muy fuerte de alcohol, de cocaína, de anfetaminas, de todo tipo de cosas, eh, y eso tuvo consecuencias en su físico, claramente, y terminó siendo un hombre bastante grueso, eh, y toda esa armonía, digamos, que se veía cuando era joven, desapareció, que es algo que no desaparece necesariamente con la edad, ¿no? Hay gente que tiene edad y está fantástica, bueno, Capote fue transformándose, fue mutando, ¿no? A una versión, te diría yo, como, como con anabólicos de sí misma en un punto, todo como mm. inflado a lo químico. Em, y por otra parte, se mantuvo en algo que nunca perdió, o sea, ese físico cambió muchísimo, pero lo que nunca perdió fue esa voluntad que mencionaba de hacer tanto ruido como una escopeta, ¿no? Realmente era un entrevistado súper hábil, maléfico, tenía injusto, diría también a veces, porque lanzaba algunas sentencias muy definitivas contra colegas suyos que son, Contra Norman Mailer, contra tal, recoges alguna de ellas, ¿no? sí, contra Joyce Carol Oates, Sí. decía, leerla es vomitar. Bueno, digo, alguien puede no gustarte, pero, o sea, digamos, él era como muy, como decir, como sensacionalista, ¿no? Lanzaba Sí. sentencias, dependiendo del momento también. Pero por otra parte, también era un tipo tan culto y tan lector, eh, uno puede quedarse Mm. con ese aspecto más escandaloso, que se acentuó mucho con el correr de los años, y que resultó lamentable y patético en algunos casos, como cuando se presentó completamente borracho en una entrevista de televisión. eh, Terminó todo de una manera muy, muy, muy triste, pero cuando lo escuchás o lo lees hablar de, de literatura, sobre todo de literatura de sus contemporáneos y de los clásicos, es una persona con una capacidad de análisis, de conocimiento de la técnica de la escritura, eh, finísimo, elegantísimo, refinado, sofisticado, inteligente. Eh, entonces, bueno, creo que también parte de su genio estaba formado por el hecho de que él convivía, que en él convivían estas dos cosas, ¿no? Una autoridad extrema para hablar de literatura y de libros y de autores, y esta otra parte mucho más, stand-upera, diría yo, diciendo, eh, Mm. cosas tremendas sobre Bob Dylan, sobre Mick Jagger, sobre Norman Mailer. Con Norman Mailer igual había una relación muy particular. Yo creo que, bueno, habían sido amigos, luego, Capote quedó muy herido por el hecho de no ganar grandes premios
de literatura con La sangre fría y que Mailer se llevara un poco los grandes premios con su famosa La novela como historia o La historia como novela, que se llamaba La canción del verdugo, y Capote se sentía como usurpado en sus técnicas de Mm, investigación y de armado de un libro de no sí. ficción, como que decía que él había inventado esto y que los laureles se los llevaba a otro, entonces ahí empezó a atacar a Mailer, incluso lo ataca en el prólogo de Música para Camaleones, pero siempre en esos ataques hay un reconocimiento un poco, son sarcásticos, pero digamos, como se lee un reconocimiento de que Mailer Mm, es un gran autor. Y Mailer solía hablar elogiosamente de Capote, también con ironía, ¿no? Pero mm, no es que eran así, dos personas que si se encontraban por la calle se trenzaban a piña. sí. Sí, y pues hablando un poco de la técnica de A Sangre Fría y de todo esto, tenía curiosidad por saber eh, cómo te enfrentabas tú con el libro de A Sangre Fría, porque es verdad que es un libro muy importante, un libro pionero, digamos, que fue el primero de lo que luego se ha considerado un poco true crime y no ficción y demás, pero también tiene ha recibido ciertas críticas por esas licencias que Truman Capote acomodó, ¿no? Para que la historia le encajara mejor. Entonces sí que es verdad que hay ciertas obras un poco que han revisitado A Sangre Fría, y como Capote no tomaba notas, ni grababa las conversaciones ni nada, digamos que el soporte periodístico a veces no fue el más ideal. Y tú, que siempre has sido como muy rigurosa con eso, que te consideras periodista antes que escritora, que para ti los hechos son fundamentales, ¿cómo te has enfrentado a todo eso? Lo primero que te preguntaría es si recordás alguna de esas licencias o supuestas deslices, digamos, que haya cometido Capote en el libro. Sí, hay algunas que decían que eran inconcreciones, ¿no? O que Mm. mezclaba temas de la hermana de uno de los asesinos. Y, y tengo por ahí un texto que un poco que va analizando mucho uno a uno esas cosas que dicen que quizá Mm. pues porque le encajaba mejor, o porque pues iba mezclando esos datos. Mm. No, mira, yo lo que encontré, hay una escena de A Sangre Fría que yo creo que en mi opinión, completamente innecesaria y que eh, Capote confesó, no sé si decir confesó, dijo él mismo que era una escena Al final inventada. dices, ¿no? Y es el final, es la escena en la Sí. que el investigador de la causa, que terminó siendo amigo de Capote, a quien Capote se lo metió en el bolsillo, digamos, junto con su mujer y sus hijos. Y hay que decir que cuando vos lees las cartas, ahí lo que se ve no es una estrategia, sino un afecto sincero, genuino. De hecho, Capote entrenó al hijo de esta gente, como el chico quería ser escritor y le enviaba cuentos y cosas, y Capote se los corregía y se los devolvía con sugerencias o sea, era un tipo sumamente generoso con la gente a la que quería y con sus amigos, muy pendiente, cuando él no tenía, incluso ofreciéndoles dinero, compañía, calmándolos ante críticas adversas de sus libros y qué sé yo. Eh, y esa escena del final en el cementerio, en la cual el investigador se encuentra con la amiga adolescente de la chica que fue asesinada, bueno, no voy a contar la escena, digamos, pero es una escena inventada, y Capote justificó eso diciendo que la había inventado porque sentía que terminar con el momento de la horca, en el que estoy spoileando, pero bueno, a esta altura es como spoilear a Ana Mm. Karenina, qué sé yo. Eh, el momento de la horca de los dos asesinos del que él fue testigo le parecía muy rudo, le parecía como que dejaba el libro en un momento muy oscuro, cuando en realidad tiene allí un final estupendo y lo pone en el punto de vista del investigador, no en el punto de vista de él, porque una de las maestrías de A Sangre Fría es que está escrito completamente en tercera persona, eh, y realmente tenía un final escandalosamente bueno y bueno, yo siento que ese final en el cementerio es un poquito eh, Mm. como esta cosa de, bueno, pero la vida sigue, ¿no? Como esa cosa de esperanza que, no sé,
Y creo que ese final es completamente cuestionable y creo que ese final hace que de alguna forma el libro no sea lo que Capote propuso, que es una novela de no ficción, sino una novela. Yo creo que una gota de ficción, y acaso es más de una gota, digamos, en ese final son varios párrafos, transforma un libro de no ficción de alguna forma en otra cosa. Pero después, en relación a todo lo demás, hay un libro muy interesante que es un libro de George Plimpton, que lo entrevistó a Capote y que además después hizo un recorrido de entrevistas por todas las personas, todas no, pero enorme cantidad de personas que lo conocieron a lo largo de toda su vida, gente que lo quería, gente que lo detestaba, gente que había sido amiga y que se peleó con él la muerte después de la publicación del libro Plegarias Atendidas y todo. Y hay algunas, algunas entrevistas allí con los habitantes de Garden City, el lugar donde Capote estuvo hospedado para investigar los crímenes de Holcomb y todo esto, incluso funcionarios públicos, digamos. Y lo que se ve allí son reclamos del tipo, bueno, pero no puso tal cosa, eso tendría que haberlo puesto, o yo le dije tal cosa y él puso esta frase así, así, como, digamos, cosas que pasan que tienen que ver con la edición de lo que dice el otro y con el hecho lógico de que cuando uno está reporteando, está investigando, reportea más de lo necesario para después poder escoger de ese conjunto una cantidad de cosas. No puedes contar todo lo que habías investigado porque una de las, digamos, de los artes de la no ficción bien hecha es saber priorizar la información, saber cuál es la historia que estás contando y qué necesita esa historia para ser contada. No puedes poner todo. Y eso pasa también, lo ves muchísimas veces en algunas películas que tocan hechos históricos, ¿no? Como, no sé, la Argentina 1985, que trata sobre el juicio a los militares de la dictadura. Hay gente que se queja porque no aparece tal, hay gente que se queja porque no aparece... Bueno, pero, o sea, es una película de ficción, dura 1 hora y media, 2 horas, sí, digamos, ficción en términos de que no es un documental, aunque cuente un hecho histórico. No pueden aparecer todas y cada una de las personas que dijeron tales o cuales cosas en aquel momento. Sí, a mí tengo la sensación de que con La Sangre Fría pasó un poco eso. Hay una cuestión que es un poco más oscura, que tiene que ver con el hecho de que aparecieron papeles de Capote en los cuales hay eh, consigna cuestiones de dinero, ¿no? Como que tantos dólares para Dick, tantos dólares para Perry, como que él hubiera pagado a esta gente en lo que puede leerse como pago por información o en lo que puede leerse también como el intento, porque le ayudó mucho a esta gente al principio, eh, contactándolos con abogados, etcétera, para que presentaran apelaciones. Y decía que también puede leerse como una especie de cosa culpógena, ¿no? O sea, yo estoy por aquí, por el mundo, dando vueltas, me voy a escribir a Costa Rica, y estos dos están encerrados y les mando dinero para aliviar esa situación, digamos. Sí. Ninguno de los dos provenía de una familia ni siquiera de clase media, digamos. Eran gente sumamente sumergida desde el punto de vista de la capa social a la que pertenecían. Y lo que empezás a ver cuando miras el libro de cerca y cuando también ves la cantidad de investigación que hizo Capote, es primero descubrir una enorme cantidad de material que él no ingresó en el libro y que habla de la bestial investigación que hizo, como por ejemplo, en el libro esto no se ve, pero para reconstruir todas las escenas que Capote no vio, que les fueron contadas por los dos asesinos y que tenían que ver con los sitios en los que las tiendas en las que habían comprado la soga para atar a las víctimas, la cinta para amordazarlos, los moteles en los que pararon, los sitios en los que compraron comida, los lugares de México en los que vendieron las pertenencias que fueron robando, las tiendas en las que entregaron cheques falsos para poder llevar mercadería. Bueno, digo, todo eso fue recorrido por Capote en persona, o sea, estuvo no solo entrevistando gente en el pueblo instalado en un hotel, salió a las rutas, recorrió, investigó, miró, llegó incluso con una labor de sabueso que no se sabe de dónde sacó, porque él era escritor de ficción, de cuentos y algunos reportajes para el New Yorker, pero no había más que eso. Llegó a encontrar a una persona, un viajante de comercio, creo que un laboratorio farmacéutico o algo así, que había recogido a estas dos personas, a Perry y Dick, los asesinos,
en la ruta cuando estos hacían autostop, creo que cuando regresaban de México. Y estuvieron a punto de matarlo también. Y no lo mataron porque justo este hombre vio a otro autoestopista y se detuvo para subirlo al auto. Bueno, Capote intentó dar con este hombre, llamó a la compañía en la que este hombre trabajaba, en la compañía le dijeron que no había posibilidades de que ellos les dieran el dato, pero tampoco había posibilidades de que eso hubiera sucedido porque la compañía prohibía por completo a todos sus empleados que levantaran autoestopistas. Entonces lo que hizo Capote fue ir directamente a la casa central de esta compañía donde trabajaba este hombre, se presentó, dijo quién era, se encontró con este hombre y le dijo: quiero que usted sepa que estuvo a punto de ser asesinado. Y ahí el tipo se quedó a cuadros. Capote le contó lo que había pasado y este hombre terminó siendo un testigo fundamental en la causa contra estas dos personas. Todo eso no está contado. Entonces, digamos, la maestría de Capote, además de haber hecho una enorme cantidad de reporteo, consiste también en el hecho de borrarse completamente y en el hecho de haber escrito este libro en tercera persona, que pudo hacerlo porque después de hacer tantas entrevistas podía poner el punto de vista donde quisiera. El punto de vista en el investigador, el punto de vista en los asesinos, el punto de vista en la familia asesinada. O sea, tenía una enorme cantidad de información y mi presunción es que no necesitaba investigar, no necesitaba inventar absolutamente nada. Lo tenía todo, tenía más de lo que necesitaba para contar. Entonces ya te digo, estos deslices, digamos, evidentemente hay este desliz final que es mucho más que un desliz, que para mí es cuestionabilísimo. Pero en el resto del libro yo no encuentro ese tipo de problemas. Y luego es muy interesante lo que hablas de cómo fue el proceso de estar escribiendo una residencia literaria para alguien como tú, además, que, como has mencionado antes, la soledad es muy importante y reflexionas mucho sobre la soledad y el hecho de escribir. Dices que para ti la soledad es una condición y un método. Incluso la presencia muda de alguien empeñado en no molestar me molesta y me impide escribir. Sí, mira, yo recuerdo ese tiempo que pasé en la fundación, en esa casa, con un paisaje increíble, como un tiempo, como una etapa de la vida, como casi como te diría una especie de lugar, es como si el tiempo se hubiera transformado en algo muy, muy concreto, muy sólido, casi en un espacio. Yo fui con muchas reticencias por todo esto que vos mencionás. Yo no puedo escribir si hay barullo, incluso si hay gente en la casa rondando, y qué sé yo. Y también la casa está en la costa, está lejos del pueblo, está aislada, con lo cual yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer si, qué sé yo, de pronto quiero ir a, no sé, salir, caminar por algún sitio, o simplemente si necesito, no sé, un remedio o mandarinas? Eh, y mira, la verdad es que desde el minuto en que llegué, como dice el texto, sentí que estaba en el lugar indicado para todo, para lo que fuere. Por supuesto, para mi trabajo, ¿no? Pero que además ese trabajo iba a ser hecho en el lugar exacto donde debía ser eso, de ser hecho. Eh, yo conviví en esa casa que es enorme y que tiene absoluta independencia para cada escritor. O sea, no tenés que estar compartiendo espacio en común con nadie si no querés. Tenés tu estudio, tenés tu cuarto, tenés tu baño, con lo cual puedes hacer una especie de cueva de caverna allí y es un poco lo que yo hice. Eh, Salía a correr, establecí mi rutina muy rápidamente en ese lugar, como la establezco en Buenos Aires, como estaba establecida en Buenos Aires. Desayunaba muy temprano, salía a correr y me ponía a trabajar en lo que fuere, porque también tengo muchos otros trabajos. Tengo que hacer una columna para el diario El País, o sea, digo, para la cadena SER, etcétera. Entonces es como, hay como muchas cosas y eso no lo detuve porque no eran vacaciones, obviamente. Y aunque hubieran sido vacaciones, hay cosas que no puedes detener. Entonces, y trabajaba hasta las 8 de la noche y en ese momento nos encontrábamos todos en la terraza a conversar, a tomar una copa de vino, después cenábamos y yo generalmente me iba a dormir y los demás también. Nos retirábamos a los cuartos, digamos. Después cada uno manejaba su insomnio o lo que fuere. Yo no, yo a las, no sé, 11 como mucho estaba ya muy, muy
cansada después de haber tenido un día que había empezado a las 5:30, 6 de la mañana, que incluía idas al pueblo, entrevistas, tensión, investigación, llamadas telefónicas, trabajo de escritorio. Y lo que hice en ese lugar tan magnífico y donde el paisaje realmente era muy distractivo, porque la casa está como sobre una cala increíble, con vista al mar Mediterráneo más estupendo, con toda una costa por la que puedes caminar, unos campos este, por los cuales correr horas, si uno pudiera. Lo que hacía era, bueno, transcribir las entrevistas y ir tomando apuntes para el texto largo que tenía que escribir y que sabía que lo iba a terminar de escribir cuando regresara a mi casa en Buenos Aires. Pero todos esos apuntes fueron, fueron más que apuntes, te diría, fueron una escritura un poco, bueno, como sale la escritura al comienzo de un proyecto, ¿no? Un poco desprolija, un poco despeinada, pero fui arrojando miguitas en el bosque, como Hansel y Gretel, para recorrer después el camino de regreso de ese texto cuando estuviera acá. Eh, y aproveché todo lo que pude de ese lugar para conectar profundamente con lo que estaba intentando hacer. Conectar mucho y escribir un texto que reflejara esa conexión, que describiera el sitio, que todas esas sensaciones que eran en puro tiempo presente y que yo no iba a poder rescatar a 12.000 kilómetros de distancia con esa intensidad, estuvieran plasmadas en el Mm. texto de manera tal que cuando regresara a leer todo eso una vez en Buenos Aires, yo pudiera casi, te diría, como sentirme allí, de alguna manera. Eh, entonces, fue una escritura... Sentir la tramontana, ¿no? Que es lo que ¡Uf! dices que siempre hablaban, que todos los vientos eran la tramontana cuando Sí, salías me a dio correr. mucha risa, me dio mucha risa eso, porque cuando llegué me dijeron que había una variedad de vientos, que era como, viste, cuando vas a un hotel bueno, Sí. a mí no me toca muchas veces eso, pero en menú de almohadas, entonces ves una más alta, más baja, más... Y me dijeron que había una cantidad de vientos alucinantes. Yo dije, bueno, los quiero probar todos, quiero una copa de cada uno. Y después, todos los días, a veces durante bastante tiempo, sopló un viento infernal y venía de acá, venía de allá, venía del otro lado. Y cada vez que yo salía a correr, me decían, ¿vas a salir a correr con este viento? Sí, no importa, ¿qué viento es? Tramontana. O sea, digo, siempre es tramontana, nunca hay otra cosa. Pero era un viento alucinante, alucinante. Mira, me acuerdo un día que hice un video y fue muy, muy cómico porque estaba haciendo el video, me detuve un segundo para correr para hacer un video de los árboles y el sembrado de trigo, que era un huracán, era una cosa de locos, y yo corriendo contra eso, y en un momento perdí el equilibrio y el viento prácticamente me tiró al piso, o sea, como que me embolsó, digamos. Sí. Eh, pero bueno, también era un buen desafío físico correr contra ese animal. También lo que escribes me suele gustar mucho todo porque le das una importancia a los detalles. Y es un tema que me gusta mucho y quiero saber cuál es tu opinión sobre ese tema, ¿no? En concreto, que te he leído alguna vez, ¿no? Que dices que toda levedad se monta sobre tornillos erizados y que si lo de arriba flota es porque lo de abajo lo sostiene. Y eso te Mm. lo dan a veces los detalles. Y a mí me gusta mucho y me quedo con todo lo que los autores que leo y demás, y las crónicas que me encuentro, libros. Siempre, no sé por qué, tengo facilidad para quedarme con algunos detalles descriptivos de ciertas escenas, de ciertos momentos que tratan de recrear al lector. Em, ¿Tú cómo te relacionas con esos detalles? ¿Qué importancia le das? Porque tampoco te puedes pasar, ¿no? Y Mm. convertir eso en una especie de catálogo de detalles. Y ya reflexionas sobre el tema y cuál es tu opinión sobre el asunto a la hora de escribir. Sí, mira, yo creo que son sumamente importantes y están un poco en el corazón del tipo de género Mm. de este género, ¿no? El periodismo narrativo. No se trata de decir, sino de mostrar, básicamente. Como vos decís, ese mostrar tiene que llegar hasta un punto, no puede ser todo una escena tras otra, porque eh, digamos, la narración tiene que tener distintos momentos, distintas dinámicas, y si no, aunque hagas algo sumamente visual, se transforma también en una repetición de siempre lo mismo, con escena tras escena tras escena. Tiene que haber momentos de reposo,
Pero yo creo que era Bioy Casares, el escritor argentino, que decía que la vida entra a los textos por los detalles. Yo creo mucho en eso. Creo que uno como cuando escribe es un poco los ojos del lector, allí donde el lector no está, y que entonces el punto es que el lector de alguna forma suspenda el mundo externo y se meta en ese texto, y para que eso suceda tenés que darle una apoyatura también sensorial, ¿no? No solo visual, Mm. sino también sonora, una cantidad de cosas. Eh, yo además soy bastante consciente de que tengo y me gusta, y también porque me gusta leer así, esa clase de textos, tengo una tendencia, digamos, a que los textos sean muy visuales. Me interesan mucho las descripciones. Y son momentos de los textos a los que yo les pongo no solo especial atención, sino que además los disfruto. Los disfruto mucho porque me parecen un desafío, porque cuando uno describe hay cierta tendencia a repetir una técnica, ¿no? A establecer símiles, metáforas, a usar solo los ojos, a no describir gestualidades sino ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Así como cuando querés describir una habitación, la tendencia es hacer una especie de inventario de los muebles, ¿no? Hay un escritorio, hay una biblioteca, hay una silla, va, hay. Y también son momentos en los que se tiende mucho a la repetición de verbos, ¿no? Todo el tiempo. El verbo haber, el verbo tiene, el verbo usa, bueno, etcétera. Entonces, para mí son momentos como de mucha intensidad. Eh, Intento, por eso, cuando estoy haciendo el trabajo de reporteo, tomar muchas notas de todo, del clima, de cómo está el día, de cómo está la gente vestida, de en qué contexto está, de cómo gesticula, etcétera. No mientras estoy con la persona, sino después, ¿no? Cuando me retiro. Eh, y todo eso me sirve de una apoyatura enorme a la hora de escribir, porque si no, una persona que entrevisté antes de ayer estaba vestida de determinada manera, y 2 días después yo ya empiezo a deformar esa memoria y a involuntariamente vestirla de otra forma, digamos, ¿no? Eh, entonces creo que básicamente todo eso que vos llamás los detalles tienen que ver con eso, pero también hay otro punto allí, que es que creo que hay que tener un radar muy ajustado para elegir los detalles significativos. No todo detalle es interesante ni puede entrar en la Mm. narración. Hay cosas que sí son muy relevantes y otras cosas que son, bueno, ensucian, digamos, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, qué sé yo, con intuición, con desarrollar una mirada, con sí, con haber escrito mucho y seguir escribiendo mucho y tener un cierto radar para detectar esas cosas. Mm. Ando estos días leyendo un libro de Vivian Gornick que se Ujú, llama El arte de la narrativa personal, la situación y la historia, en la ujú, que ella, en un momento dado, y me acordé de, justo pues, estaba leyendo los dos libros a la vez, el de Vivian y el tuyo, y decía que ella había estado, que había descubierto en un viaje a Egipto, que había ido como a contar una historia que cuando era joven, que le faltaba desapego a la hora de contar esa historia, que se había metido demasiado en, en las personas que había ido entrevistando, con las que había ido hablando, y que eso le había perjudicado a la hora de escribirlo. ¿Tú cultivas un poco eso, cierto desapego, y crees que es importante? sí, para mí, a mí es algo que me sale de manera bastante natural, sin ser una persona distante ni fría. Eh, Impongo una distancia entre lo que estoy haciendo y mi vida, y mi vida como no periodista, digamos. Este, y yo creo que, mira, me parece que leí hace un tiempo en un libro de Piglia algunas reflexiones en relación a eso, en relación a la distancia que se tiene con lo que se narra, ¿no? Y él decía algo así como que a mayor distancia el estilo mejora, o sea, el estilo es mejor, y Mm. cuando la distancia se acorta, el estilo se ve afectado, tiene menos calidad. Eh, yo creo que eso se podría aplicar incluso. El otro día, justamente, Nicolás Botero, el director de Residencia Finestras, con quien quedamos muy amigos, eh, me contó que había salido este libro de Vivian Gornick, que es una autora que a mí me interesa. Acá todavía creo que no llegó, acá a la Argentina.
Y, y lo miré con ganas, digamos, porque todo lo que tenga que ver con reflexionar acerca de ese tipo de escritura, la escritura personal, para qué se escribe, etcétera, eh, a mí me interesa profundamente. Y yo creo que ese desapego, esa distancia, incluso tiene que ser aplicado mm, para beneficio de la escritura cuando uno cuenta un tema muy personal, ¿no? Siempre la pregunta de para qué estoy contando esto y a quién le puede interesar, eh, para mí es súper relevante. Y eso ya te pone una distancia, de vos mismo incluso, porque entendés que lo estás Mm. contando para otro, que no se trata de una escritura catártica, que no se trata de sacarte un problema de encima, o hacer pública una situación que te perturba, solo porque te perturba, sino más bien porque pensás que, eh, si bien escribir sobre eso no va a solucionar tu problema, o no va a hacer que tu recuerdo sea menos doloroso o no va a erosionar tu recuerdo feliz, eh, puede de alguna manera tocar eh, la sensibilidad de alguien que no sos vos, en algún punto, para bien, para mal, para rechazo, para emoción, etcétera, ¿no? Eh, y entonces creo que esa sensación de estar escribiendo para un otro, ¿no? Aunque incluso nunca, yo a veces he escrito algunas cuestiones que no son para nadie, que no tienen un lector determinado, que no sé si publicaré alguna vez, digamos, pero siempre con esa idea, o sea, ¿para qué estoy contando esto? Si esto se publicara, ¿a quién le interesaría y por qué, digamos, ¿no? Mm. Entonces yo creo que ese desapego, es muy importante e incluso es muy importante a la hora de hacer el reporteo para poder establecer una mirada interesante, que no esté todo el tiempo pegoteada tan pegoteada al yo, ¿no? Yo, lo que me pasa a mí con esto, lo que pienso yo de esto. Finalmente uno digo, uno cuando escribe es el El rastro, periodismo selfie, ¿no? claro, lo que Juan Villoro llama el periodismo selfie, Sí. sí que es sensacional esa frase, realmente, sí. Eh, entonces sí, creo que el desapego es importante. Yo entiendo, que hay cuestiones de las que es muy difícil desapegarse, eh, que hay situaciones en las cuales uno se siente, qué sé yo, abrumado, ¿viste? Sobre todo a veces por situaciones de gente con, con asuntos, en entornos súper extremos y difíciles, y eso, eh, digo, uno es un ser humano y además tiene toda una concepción social, política de la vida y piensa cosas acerca de todo eso que no te dejan indemne, pero, Mm. pero, creo, pero creo que entrenar la mirada para poder ver más allá es hacerle un beneficio a la historia. Sí, sobre esa dificultad, ¿no? Es lo que le acabó pagando muy caro Truman Capote, ¿no? Esa que le costó no empatizar mucho con Dick y con Perry, esos sentimientos contradictorios que tenía también de que en el fondo a él Mm. sabía que le beneficiaba que tuviera un fin que era la horca, ¿no? Entonces, también ese, cómo le afectó y todo eso, cómo fue, acabó siendo muy duro para él también. Por esa falta de desapego, quizá, ¿no? Mira, sí, pasó algo raro ahí, porque ese apego que él sentía no se nota en absoluto en el libro, lo cual es maravilloso y es un Mm. triunfo del libro, pero cualquier persona que tenga dos dedos de frente, y Capote lo tenía, y esa es una de las enormes preguntas que yo tengo, es cómo no se dio cuenta lo que podía pasar con una cosa así. Si vos estás escribiendo un libro y sabés que para que termine ese libro de la mejor manera posible, necesitas que ejecuten a dos personas, que dos personas se mueran para que vos puedas terminar tu obra, y a la vez estás estableciendo una relación de cercanía con esas dos personas para que sigan confiando en vos y para que sigan contándote cosas, ahí hay un manejo de malabares con nitroglicerina, digamos, que es imposible que una psiquis, incluso una psiquis, eh, como la de Capote, yo no diría si fue, yo creo que era un hombre fuerte, pero bueno, como cuenta el texto, con muchos asuntos de abandono desde la infancia, etcétera, etcétera, para cualquier psiquis es un peso demasiado gordo, y de hecho él decía, eh, que si él hubiera sabido, o sea, muchos años después de publicada Sangre Fría, o lo seguía diciendo y lo empezó a decir apenas el libro se publicó, es que si él hubiera sabido los costos que iba a tener que pagar, costos psíquicos que iba a tener que pagar por haber escrito ese libro, eh, no se le hubiera ocurrido Mm. jamás emprender la escritura. Sobre todo, además, digamos, además
de tener, de que en el libro estaba, implicaba una muerte por parte del Estado, pero dos muertes, digamos, pero muertes al fin, eh, lo que lo desgastó muchísimo cuando uno lee las cartas que enviaba desde la Costa Brava precisamente a sus amigos en Estados Unidos, era la agónica espera. Los dos detenidos presentaban apelaciones y apelaciones y apelaciones y apelaciones y la fecha de ejecución se iba pasando, hasta incluso se abrió la posibilidad de que todo el juicio se hiciera de nuevo y Capote en esas cartas mostraba su desesperación y su enloquecimiento porque en algún momento incluso llegó a dudar de poder, cuando ya tenía el libro casi terminado, de poder publicar y terminar ese libro, porque la sentencia podía demorar, qué sé yo, no sé, décadas, o sea, se podía morir Capote antes que estas dos personas fueran ejecutadas. Y esa agonía contradictoria también, la espera, la espera, la espera de algo terrible y a su vez mantener relación epistolar con los dos detenidos como Claro. mostrando conmiseración por su situación, eso también es una erosión, eh, una corrosión enorme, ¿no? Sí, tú hablas de que hay cartas a la vez casi en las que él a un amigo le está diciendo que le vendría bien que se tomara una decisión, que hubiera una sentencia o una resolución a este caso. Y por otro lado, a uno de ellos le está diciendo, oye, está teniendo compasión, ¿no? Ánimo, hay trances que hay que pasar y a ver por dónde sale, sé fuerte, ¿no? Un poco. Eso es Sí, 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 lo que dices tú, malabares con nitroglicerina, efectivamente. claro, digamos, al mismo tiempo que a sus amigos les estaba escribiendo cosas como si no los matan me voy a volver Claro. loco, así Sí, explícitamente. sí, A Dick le escribía, con el que tenía relación más cercana, no me acuerdo si era, perdón, a Perry, que era con el que tenía relación más cercana, o a Dick, no me acuerdo cuál de los dos le escribía diciendo, sí. bueno, cuando ya habían dictado una sentencia que ahora sí parecía que iba a ser definitiva, le decía, no te desanimes, ya, algo así como que ya sabes Eso. que esto ha pasado otras veces, qué sé yo. Y en el fondo lo que tenía el tipo era una esperanza atroz, que era la esperanza de que los maten. Mm, Y a su vez mm, se sometió a tener para siempre clavado en el cerebro el momento de la ejecución. Él fue testigo de la mm. ejecución, fue a ver la ejecución. Eh, entonces digo, es una de esas escenas que yo no sé si uno quiere, yo te estoy hablando de esto del desapego y todo, pero creo que yo como periodista me parece que yo podría ver cualquier cosa, digamos, sin Sí. el hecho de estar así como periodista tempera el impacto, pero ver cómo juegan a dos personas con las que tuviste relación durante 5 o 6 años es una imagen para la que hay que estar muy, muy templado, muy blindado, ¿no? Si no, eso Mm, volverá por el resto de tus días, probablemente. Y tú reflexionas, ¿no? De cómo a veces el escritor, en el fondo, vive esa dualidad, ¿no? De a veces querer que suceda algo que no siempre es bueno para, para que esté al servicio de lo que está escribiendo, ¿no? Que esa especie de esquizofrenia o de desdoblamiento de personalidad, ¿no? Que hay por momentos con eso, para contar una historia. Sí, yo no lo generalizaría. En el texto hablo de algo muy, 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 o sea, parecido, pero con un final feliz y muy menor que me pasó a mí cuando escribí un libro que se llama Una historia feliz, una historia sencilla, perdón, que es un libro feliz precisamente, Con el y que, Malambo, sí, con y el, que, claro, y efectivamente. que cuenta la historia de un seguimiento que hice durante un año a un bailarín de Malambo que quería ganar un concurso y en un momento, casi al final del año de seguimiento, me pregunté de golpe, ¿y si este tipo no gana? O sea, ya me Tenías veía todo. yo Sí. yendo al Festival de Malambo hasta con muletas, ¿viste? Hasta que este hombre... Pero bueno, te quiero decir, pero no sé si... Me parece que no siempre es así, que no siempre uno se Sí, embarca en una historia... Y la verdad es que claro. mientras yo iba avanzando en esa historia, salvando las distancias y que en el fondo de la historia de Capote hay algo tremendo y en el fondo de mi historia hay algo mucho más liviano, que es querer ganar un concurso de baile, una competencia de baile, eh, pude como tener un atisbo de lo que significa esa zozobra Claro. de esperar y ver cómo la realidad se encarga de arruinar todos tus planes, digamos. Y ya para acabar, Leila, te quería preguntar, porque me gusta cuando hablamos la última vez, las recomendaciones que dejaste de documentales. Me acuerdo que hablamos de The Act of Killing, hablamos Ujú. de
de varios de ellos y de libros. También aquí hablas de que estabas leyendo en la residencia a Bret Easton Ellis, que me encanta, o Tessa Mossberg, que también me chifla. Y te quería preguntar si has leído o visto algo muy interesante últimamente para compartirlo aquí en el hotel. Sí, mira, este año te podría decir que en la residencia leí libros realmente fabulosos como estos que mencionaste. En la residencia leí Glamorama de Bret Easton Ellis, que no lo había leído y quedé completamente deslumbrada con una novela que no suele mencionarse como una de sus mejores novelas. A Mm. mí me deslumbró, es una novela difícil de leer. Y luego de eso, te diría que a partir del mes de junio, julio, creo, eh, los junto en una trilogía porque fueron tres libros fabulosos y los leí uno tras otro y son libros, dos de ellos bastante largos. El primero es Los destrozos de Bret Easton Ellis, que se publicó este Mm. año y resulta una obra completamente perturbadora, inquietante, fenomenal. No hay nadie que haga esas cosas como él. Posiblemente no hay nadie como él. Es un escritor originalísimo, singularísimo. Es un libro que da pavor. eh, Mm. es un libro que remite también a una banda de sonido y a una época de años idos, de los años 80, digamos, con una claridad y una lucidez y una capacidad de seleccionar. eh, Aquí lo tengo, aquí, sí, mira, es justo. maravilloso, es Es una maravilloso. maravilla. Es un A mí me libro. gusta. Le critican a veces que es como un poco repetitivo este libro, pero me encanta eso precisamente. Ese ritmo que tiene él, me encanta. Sí, pero además, digo, repetitivo, bueno, es una técnica narrativa y por otro lado, eh, a mí no me pareció repetitivo, digamos, realmente era un libro que solo quería que no terminara, solo quería que no Mm. terminara. Y, y cuando vas avanzando en el libro y vas viendo cómo todo es cada vez más tremendo y espeluznante, la pregunta que empieza a surgir es cómo va a terminar esto, ¿no? Porque hay que estar a la altura de un libro así para terminarlo. Y la verdad es que o sea, es perfecto hasta el final. Otro libro que leí después de eso es una recomendación que me hizo Rodrigo Fresán, que es Sí. un escritor al que admiro muchísimo, lo siento muy, muy, muy cercano y estamos hablando muy a menudo desde que estuve allí en la Costa Brava con él. Bueno, siempre hablamos a lo largo de los años, ¿no? Porque no sé, Mm. se generó ahí una cosa muy, muy, bueno, como de mucha conexión. Y me recomendó un libro que se llama Amor sin fin, de un autor que es Scott Spencer, y es otro libro fenomenal. O sea, terminé Los destrozos, empecé ese. Cuando terminé Los destrozos me quedé huérfana, como siempre pasa que terminas un gran libro o una gran película o una gran serie. Diría que con las series es peor todavía, porque una película estás 2, 3 horas y ya, la orfandad es más inmediata, digamos, pero con la serie que te acompaña durante mucho rato, cuando terminas de ver Mad Men o The Americans, algo Paz o Mm. Six Feet Under, te quedas ahí como regulando. Y este libro, Amor sin fin, es una historia también estupenda, con una voz del narrador que recuerda un incidente tremendo, arranca con un incidente tremendo provocado por él y a partir de ahí recupera, digamos, todo el pasado no muy lejano, porque es una persona joven la que narra, muy perturbada y que ha quedado absolutamente prendado de alguien a quien considera su amor sin fin, que es un amor de adolescencia. Es un libro rarísimo, eh, estupendamente escrito, con una capacidad de metáforas y símiles y descripciones y escenas eh, muy impresionante. Y el último que leí es un libro que también me recomendó Fresán eh, y se llama La conejera. Mm. Sí. Lo escribió una mujer muy joven, Tess Gunty, que es la primera obra que leo de ella. La verdad es que debería saberlo, pero no sé si hay más. Por lo menos al español creo que no se ha traducido otra cosa, o sí, quizás me equivoco. Eh, y es también un libro que sigue la historia de una muchacha muy atravesada por ideas
como místicas, digamos, ¿no? Como de estas santas que levitaban por amor al Señor, digamos, y que mostraban estigmas y todo esto, que viven en una pequeña comunidad amenazada desde el punto de vista de la contaminación ambiental y la agonía urbana de algunas pequeñas ciudades. Y también es un libro estupendo. Eso, Sí, me encantó, a mí me encantó. sí, también lo leíste. Sí, está editado aquí por Sexto Piso. Sexto Piso. Y el Mm, de Scott Spencer creo mm. que es Reservoir Books. Y Muñeca, No, Muñeca se Muñeca. llama algo, ¿no? Sí, Muñeca, Sí, espera que lo tengo aquí, así no Muñeca le. Infinita, sí. Muñeca Infinita, ahí está. Sí, sí, Muñeca Eh, Infinita. eh, Un gran, gran, gran libro, que, que mm. bueno, no sé, espero que se le preste atención, porque la decisión de publicar eso, ya te digo, para mí esa trilogía este año recuerdo el tiempo en que leí esos libros como una especie de isla virtuosa, Mm. digamos, ¿no? Como un momento de Qué maravilla. mucha. Sí, Es muy difícil encontrar en un año 3 libros, sí. uno tras otro, por los cuales querés regresar rápido a tu casa para seguir leyendo, ¿no? O te los querés llevar en el metro, te los querés llevar con Mm, vos todo el rato, porque no ves la hora de seguir. Eh, Así mm. que sí, esos 3 recomendaría. He leído muchos más, pero bueno, esos 3 los Sí, recomendaría sin qué duda. maravilla cuando encadenas tres buenas lecturas. Lo único malo del podcast es que la gente se vaya a perder tu representación de cuando se habló de levitaciones, ¿no? Que se ha perdido a Leila Guerrero haciendo Los eh, lo ademanes de la. has, lo has clavado, me ha parecido impresionante, impresionante. Así que nada, Leila, te agradezco mucho la conversación, como siempre, me lo paso fenomenal charlando y de libros, de escribir contigo y que la gente lea La dificultad del fantasma y hablamos pronto, Leila. Gracias, Javier. Siempre un placer hablar con vos. Así que bueno, espero que haya próxima entonces. Te mando un beso muy grande.